Salmos capítulo 78, versículo 17 al 22. ¿Ya lo tiene? Bien, leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrás poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová, y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Padre, en el nombre de Jesús, muévase tu presencia en este lugar. Tu presencia toque y fluya sobre cada vida y sobre cada corazón. Aquellos que hoy nos escuchan a través de la televisión y nos ven, Señor, tu presencia les alcance. En el nombre de Jesús, proclamamos tu bendición. Gracias por lo que en esta noche tú harás sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Esta palabra, Señor, será una bendición para nosotros. Lo proclamamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y amén, Señor, aleluya, demos la gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ese aplauso, esta alabanza para el Señor, con ánimo que es para el Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Reciba su asiento, por favor. Vamos a hablar por algunos minutos de la palabra del Señor. Y hablaremos sencillamente con un título: de la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón. ¿Qué tiene usted en su corazón que abunde en su corazón? Sin duda esta frase que decimos aquí está insertada en uno de los tantos versículos bíblicos que constantemente decimos. De la abundancia del corazón es que habla la boca. Por lo tanto, entonces hay sentimientos, hay posiciones, hay también direcciones que tomamos a veces, pensamientos que están en nuestra mente y que sin duda llegan a nuestro corazón y luego los hablamos. Mirando esto entonces y mirando el pasaje que hemos leído en esta noche, el pasaje que hemos leído nos habla acerca de Israel y nos habla de cómo Dios se indignó porque a Israel le faltó algo. Y sin duda vemos aquí que a Israel le faltó fe. Pregunto en esta noche, ¿tiene usted fe en el Señor? No se asuste si dice amén muy fuerte alguien detrás suyo, no se preocupe. ¿Tiene usted fe en el Señor? Una de las cosas que Israel no tuvo fue fe, confianza en el Señor. Lamentablemente no la tuvo. ¿Y cómo demostró Israel la falta de fe para con Dios? De acuerdo al pasaje que leíamos. ¿Cómo demostró Israel la falta de fe y de confianza para con el Señor? Le estoy dando la respuesta hace rato, pero usted debe decir algo. ¿Cómo lo demostró? ¿Alguien me puede decir algo? Dígalo, no importa que se equivoque. Dije al principio en el título, de la abundancia
del corazón. ¿Cómo demostró Israel la falta de fe para con Dios? Por la forma de hablar. ¿Cómo usted y yo demostramos la falta de fe y de confianza para nuestro Dios? Por nuestra forma de hablar. Ayúdanos, Señor. Quiero que entienda esto, por favor. Una de las razones por las que Israel no entró en la tierra prometida fue porque Israel habló mal de esa tierra. ¿Se acuerda usted? No voy a leerle muchos versículos, pero ¿se acuerda usted que Israel estuvo a punto de entrar? Enviaron espías, 12 espías. Moisés los envió y escogió de los príncipes de cada tribu de Israel y envió espías a la tierra de Canaán. Y cuando hubo enviado los espías y volvieron, cada uno entregando el mensaje que de acuerdo a lo que ellos habían recibido, creían que era lo correcto, solo 2 espías, que era Josué y Caleb, venían con un mensaje totalmente positivo, creyendo firmemente en las palabras de Dios que les había dicho que la tierra sería posesión de ellos, que esa tierra sería de ellos. Pero habían 10 que, a pesar de que era una tierra que fluía leche y miel, ellos hablaron mal de esa tierra. Esto aparece en el libro de Números capítulo 13 versículo 32, no lo busque. Y hablaron mal, dice, así dice el texto, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Mira lo que dijeron. Es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Me está oyendo? El problema entonces de Israel para no entrar a la tierra prometida fue que hablaron mal de la tierra prometida. Ahora llévelo a su vida esto. ¿Cuántas veces usted no ha recibido algo queriendo recibirlo, pero no lo ha recibido porque usted ha hablado mal de aquello? ¿Cuántas cosas que están en nuestro corazón nos han impedido recibir la bendición de Dios porque sencillamente no hemos creído y no hemos tenido la suficiente fe en el Señor para ver el milagro hecho por la mano de Dios? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de milagros? Dios es un Dios que puede hacer lo imposible. Pero este pueblo Israel, estando a punto de entrar, habló mal de la tierra. Y ese fue el problema de Israel. Y usted ve en la historia de Israel que desde ese momento, cuando estos espías hablaron mal de la tierra, ¿qué pasó? Tuvieron 40 años dando vuelta en el desierto, 40 años. Y toda una generación tuvo que ser exterminada porque no creyó a la voz de Dios y no creyó a las promesas de Dios. Ahora mi pregunta sería, oh hermano querido, y piensa por un momento en esto: ¿cuánto tiempo más Dios esperará para que tú y yo creamos a lo que Él ha dicho? ¿O tendrá que pasar toda una generación para que Dios haga lo que Él ha dicho que va a hacer? Y estoy hablando sin duda en lo que Dios ha prometido. Hoy usted puede considerar que este culto debería ser un culto apagado, triste, melancólico, en donde todos nos miramos unos a otros y pensamos que estamos mal. Hermano querido, yo tengo un Dios grande. Y aunque no haya nadie aquí dentro, mi Dios sigue siendo grande. Entonces, cuando creemos a las promesas de Dios, provocamos que Dios obre en favor de aquellos que creen. Por algo dice la Escritura que para el que cree,
Para el que cree. Para el que cree. Entonces debemos creerle a Dios cuando Él dice en su palabra que Él hará milagros, que Él hará maravillas, que Él abrirá puertas donde están cerradas, que Él provocará bendición en nuestra vida. Aquí hay un problema serio en Israel. El problema de Israel fue que no tan solo habló mal de la tierra, sino también cuestionó el poder de Dios. Cuestionó el poder de Dios. ¿Cuánta gente a veces cuestiona el poder de Dios? La forma en que Dios puede obrar y hacer las cosas. Pusieron en tela de juicio la grandeza de Dios. Y es un problema serio eso. ¿Qué hicieron ellos? Ellos dijeron de esta manera: ¿podrá poner mesa en el desierto? Recuerde que ellos pidieron comida a la carta. Ellos pidieron comida a su gusto, a su manera. No esperaron y dijeron: Señor, lo que tú quieras darnos, eso será bueno para nosotros. No, estamos fatigados, cansados con este pan. Querían carne. Querían sentir que había carne entre medio de sus dientes. Por lo tanto, el Señor les trajo codornices. En otras palabras, entonces Dios le dio comida a su gusto. Pero aún así ellos comenzaron a hablar y a decir de esta manera: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Cuántas veces usamos ese prefijo interrogante? ¿Podrá Dios? ¿Podrá Dios? ¿Podrá Dios? ¿Cuántas veces en su vida usted quiere que Dios haga algo o necesita una respuesta de Dios, pero está ese interrogante: ¿podrá Dios? Queremos ver milagros, pero preguntamos: ¿podrá Dios hacerlo? Queremos ver a nuestros familiares convertidos, pero preguntamos: ¿podrá Dios hacerlo? Queremos ver cómo la gente se convierte, pero decimos: ¿podrá Dios hacerlo? Y ese problema tenía Israel. Pusieron en tela de juicio lo que Dios podía hacer. ¿Me está oyendo? Dios dice: ¿por qué me llamas entonces todopoderoso y me preguntas: ¿podrá? ¿Se ha fijado que nosotros evangélicos decimos que Dios tiene, dígalo a ver, que Dios tiene todo poder? Ahora mi pregunta: si Él tiene todo poder, ¿habrá algo imposible para Él? ¿Por qué dudas entonces que Dios va a hacer aquello que Él dijo que puede hacer? ¿Por qué le pones obstáculos a Dios como si Dios no pudiera derribarlos? ¿Por qué le pones peros a Dios cuando Dios puede hacer lo que Él quiera? Cuando no hay nada que detenga a Dios, no hay nada que frene a Dios, no hay nada que haga retroceder a Dios. Dios avanza y avanza y avanza, y no importa lo que haya enfrente, Dios siempre avanzará. ¿Me está oyendo? Entonces le dice a Israel: ¿por qué me llamas entonces el Todopoderoso y me preguntas si podré? Él puede hacerlo todo. Israel lamentablemente puso en tela de juicio su poder, y eso pasa dentro de la iglesia evangélica hoy. Mucha gente pone en tela de juicio si Dios podrá o no podrá hacer algo. Cuando tú haces eso, hermano, estás dudando de Dios. Y estás al mismo tiempo, lamentablemente, cayendo de tu fe. Muchos cristianos se abstienen. Esto podría ser así: se abstienen de declarar lo que Dios dice por su falta de fe. Si nosotros tomáramos la palabra de Dios y comenzáramos a leerla, encontraríamos pasajes en donde Dios dice cosas extraordinarias. Y yo te bendeciré. Y usted se pone a pensar y dice: esto debe ser para algún hermano. Y yo te prosperaré. El Señor va a bendecir a alguien.
y yo te sanaré. Y usted dice, si bien le vendría al hermanito que Dios lo sanara. Cuando te lo está diciendo a ti. Pero ¿cuál es nuestro problema? Y mire esto, por favor. Israel tuvo este problema. Israel puso en tela de juicio las palabras de Dios y no las tomó como hechas y como literales, porque Dios lo había dicho. Y si Dios lo había dicho, Él cumpliría. Él es fiel cuando Él habla. Entonces miramos la palabra de Dios. La Biblia enseña que todas nuestras palabras son producto de lo que hay en nuestro corazón. Le pregunto a los cristianos, ¿qué tiene usted en su corazón? O más fácil, ¿a quién tiene usted en su corazón? Por lo menos hay uno. ¿A quién tiene usted? O ya pregunto de otra manera, ¿a quién debería tener usted en su corazón? Vamos, hombre, participen. Hoy día justo vinieron todos los descarriados. Se supone que como cristianos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si Cristo está en nuestro corazón, se supone entonces que de la abundancia de nuestro corazón hablamos. ¿Y qué tendríamos que hablar? Solamente palabra de Dios. Entonces cuando hablamos palabra de Dios, las cosas más extraordinarias suceden. Aleluya. Jesús dijo, de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. O sea, lo que hablamos es una proyección de lo que tenemos en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Qué habla usted hoy día con su hermano? Está complicado, hermano. Esta fiebre, el H1, H2, H3. Está complicado cada vez más. Está toda la gente infectada, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué habla usted hoy? No, es normal que uno se agripe. Y yo estoy seguro, ligerito voy a caer a la cama. Van a seguir despidiendo gente. Luego me toca a mí. ¿De qué habla usted? Israel hizo exactamente lo mismo. Estaba a las puertas de la bendición, estaba a las puertas de recibir la tierra prometida y comenzó a hablar en contra de aquello de lo que Dios le había dicho que iba a hacer. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Ah, no les creo, hermano. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? La verdad es que Israel no aprovechó la bendición que tenía y comenzó a hablar mal de la tierra y al final no entró en ella. Hermano querido, ¿cuántas veces nosotros no hemos recibido la bendición de Dios porque hemos sido tercos, hemos tenido falta de fe y no hemos creído a la palabra de Dios? Oh Dios. Entendamos entonces que cuando hablamos, nuestras palabras son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. El reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Malaquías capítulo 3 nos relata un poco cuál es la diferencia entre el justo y el malo. No tengo tiempo para leerlo, pero usted algún día lo leerá, ¿no? Para Dios la manera de descubrir la diferencia, la manera de ver la diferencia entre el justo y el malo era sencilla. Sencillamente oía sus palabras. Oía lo que hablaban y él sabía si era justo o era malo. En otras palabras, cuando Dios te oye hablar, sabe inmediatamente qué hay en tu corazón. Y no tan solo Dios, yo también puedo saber, cuando tú hablas, sé lo que hay en tu corazón. Es delicado, ¿no? Jesús sabía lo que haría. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y se acuerda usted que cuando estaba sentado a la mesa, probó a uno de sus discípulos llamado Judas.
Jesús sabía lo que iba a hacer, pero aún así lo probó. Y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué sabía que Judas iba a hacer eso? Porque por sus palabras Judas ya había quedado preso. Recuerde que Judas no en una sola oportunidad, sino en varias, se había quejado, se había molestado, había hablado en contra del Señor. Oh, gastar ese perfume tan caro, cuando podríamos haberlo vendido y haberlo regalado a los pobres, cuando todos sabían que Judas sustraía de las ofrendas. ¿Me está entendiendo? Entonces, por tu forma de hablar se sabrá quién eres tú, si eres justo o si eres malo. No te voy a preguntar quién eres, solo debo oírte hablar. Dice: no pienso ir a la oficina, no pienso ir a hablar con él. Por tu forma de hablar se va a conocer quién eres. ¿Te acuerdas tú que a Pedro lo reconocieron por su forma de hablar? Tu forma de hablar te delata. A los cristianos fácilmente se les conoce cuando hablan, ¿o no? Tu forma de hablar te delata. Así también se conoce inmediatamente cuando alguien no es cristiano. Su forma de hablar le delata. Esa es una realidad. La palabra de Dios dice que el necio causa su propia ruina. Su propia ruina. Hay un pasaje en el libro de Job que él dice algo y dice: el temor que me espantaba me sobrevino. A veces nosotros llamamos el problema, lo llamamos. Lo llamamos. Hay muchos ejemplos para dar de eso, ¿no? Lo llamamos el problema. Cuando le llega una cuenta, dice: ahora lo único que falta es que llegue la de la luz. Al otro día, ahí está, toma. La luz y el agua, si ahora falta que llegue el gas, toma, ahí está. Job dijo: el temor que me espantaba me sobrevino. ¿Y cuántas veces también nos ha sucedido idénticamente igual? Llamamos, parece, nuestra propia ruina. Oh, se va a poner a llover y me voy a inundar. Te inundaste, toma. Oh, va a llover y me voy a gotear entero. Te goteaste. Si ahora lo único que falta es que se caiga la cama, ¡pah!, al suelo. Estoy dando ejemplos tontos, pero llévelo a una realidad de su propia vida. ¿Cuántas veces usted mismo ha llamado la ruina a su vida? Porque no ha confiado ni ha creído en el poder de Dios y en la autoridad de Dios. Allí fue cuando Israel dijo: ¿cómo? ¿Acaso Dios podrá poner mesa en el desierto? No les cabía en la cabeza que Dios los pudiera alimentar en el desierto. ¿Qué hay en el desierto para comer? Seguramente habían vacas, bueyes pastando. No hay nada, no hay ni pasto. Por lo tanto, en su cabeza no les entraba la posibilidad siquiera de que Dios les alimentara en el desierto. No había ni siquiera agua. Por tanto, ellos dicen: ¿acaso Dios pondrá mesa en el desierto? Eso es lo que tú piensas cuando ves las cosas difíciles en el mundo. Cuando la economía se ha venido al piso, cuando la gente está siendo despedida, cuando no hay dinero por ningún lado, y tú dices: ¿acaso Dios me va a sustentar si no tengo trabajo? Y Dios dice: yo puedo sustentarte aunque no haya trabajo. Yo puedo darte a la mesa si tan solo confías. Pero el problema es que no confiamos en Dios. Y ahí está el problema. Piensa por un momento en eso. Las palabras de la boca del sabio, dice, son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Eso es lo que dice el libro de Eclesiastés. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Hay una realidad. La Biblia nos enseña que las palabras nos arruinan o nos prosperan.
Y podríamos añadir, las palabras nos sanan y nos prosperan. Cuando la palabra de Dios habla nuestra vida, su palabra nos sana. Y así dice el libro de Salmos. Envió Él su palabra y los sanó de todas sus ruinas. Cuando aceptaste al Señor, cuando recibiste al Señor en tu vida, algo pasó. Algo sucedió. Algo sentiste en tu vida que fue diferente a todo lo experimentado antes. Algo extraordinario que no tenías palabras para explicarlo. Y comenzaste a vivir momentos gloriosos, días hermosos, en donde viste la mano de Dios moviéndose. No necesitabas creer, increíblemente. Las cosas sucedían solas. Pero llegó un momento en donde Dios te dice, ahora te toca solito. Confía y yo sigo dándote. Ten fe y yo sigo apoyándote. Ten fe y yo sigo respaldándote. Y ahí es donde te dejó solito, es el problema. No sé si puede entender lo que le digo. Por eso en el Antiguo Testamento lo que un sacerdote declaraba, así se quedaba. Las palabras del sacerdote eran firmes y sólidas. Lo que un sacerdote declaraba, así se quedaba. Por eso que el Señor le dice a sus discípulos cuando los envía a predicar, dice, entren a las ciudades, lleven el mensaje, entren a todas las casas. Y donde no los reciban, dice, donde no los reciban, salgan de esa casa, sacudan los pies, saquen el polvo de sus pies de esa casa y váyanse, porque el juicio que va a caer sobre esa casa será mayor que el que cayó sobre Sodoma y Gomorra. ¿En qué sentido lo está diciendo Dios? En el sentido de que aquel que rechace la bondad y la misericordia de Dios, que rechace la ayuda de Dios, entonces recibirá calamidad. ¿Me está oyendo? Entonces vemos esto. Levítico 27:14 dice, cuando alguno declarare o dedicare su casa, consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valore el sacerdote, así quedará. Mire lo que está diciendo. O sea, el sacerdote entraba a una casa que iba a ser dedicada al Señor, entraba a una casa y si el sacerdote decía, esta casa será bendición, ¡fua! Se sellaba, se sacramentaba, como dice alguien así, y así quedaba. Es una bendición. La palabra del sacerdote era firme. ¿Qué más cuando hablamos de Dios? Si Dios le daba tal autoridad a los sacerdotes en el tiempo antiguo, imagínese cuando Dios habla. Cuando Dios dice, te bendeciré. Cuando Dios dice, estaré contigo. Cuando Dios dice, mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Cuando lee ese tipo de versículo, usted se entusiasma, ¿o no? Un día Jesús le reprochó a sus discípulos. Estaba con ellos y les reprocha al Señor Jesús diciéndoles a ellos, ¿por qué decís que no tenéis pan? ¿Se acuerda que los discípulos estaban alegando? Igual que nosotros. ¿Por qué decís que no tenéis pan? Inmediatamente el Señor les recuerda, ¿acaso no se acuerdan cuando yo multipliqué los panes y los peces? ¿Qué me cuesta hacerlo otra vez? Como queriendo decirle, ¿qué me cuesta multiplicar otra vez? Nuestro problema es serio. El problema no pasa por el frío, por la lluvia, por el barro, por el trabajo, por la pega, por el sueldo, por la familia, por los hermanos, por el esposo, por la esposa, por el padre, por la madre, por el tío, por la tía, por la abuelita, por el abuelito. No pasa por nada de eso. El problema pasa por la fe en Dios.
Culpamos a medio mundo de nuestras calamidades cuando somos nosotros mismos los que llamamos nuestras calamidades y nunca confiamos y nunca creemos en Dios. No estoy diciendo que Dios tan solo quiera bendecirlo, pero cuando usted está en las manos de Dios, Dios hará algo extraordinario en su vida. Dios le sostendrá, Dios le sustentará, Dios le ayudará, Dios le respaldará. Y aunque vengan pruebas a su vida, Dios lo mantendrá en alto. Entonces Él les reprocha a los discípulos. Le dice, ¿cómo que no tienen pan? Si yo multipliqué panes y peces, ¿qué me cuesta hacerlo de nuevo otra vez? Dios dice que nuestras palabras deben subir a su nivel. ¿En qué nivel andamos? Lógicamente estamos en un nivel muy terrenal. Dice que el hombre carnal no discierne las cosas del espíritu, sin embargo el hombre espiritual discierne las cosas del espíritu. Usted y yo debemos saber que Dios es espíritu. Por lo tanto vivimos en un ambiente espiritual. Y cada uno de nosotros creemos cosas que no existen literalmente frente a nuestros ojos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe, dice la hermana, por fe yo veo que Dios mañana me va a bendecir. Y no pongo ningún ejemplo para que no me malinterprete. Usted puede decir, mañana Dios, o pasado Dios, o la otra semana Dios, o Dios me va a dar lo que le estoy pidiendo. Por fe. Ahora usted también puede decir, no creo que Dios me dé. No creo que Dios me vaya a suplir. No creo que me den trabajo. No creo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? No creo. ¿Y qué dice la Biblia? Para el que cree. ¿Su Biblia dice así? No dice para el que cree algunas cosas son posibles. ¿No dice? ¿O dice todo? ¿Qué es todo? ¿Pero qué es todo? Todo. No hay géneros, no hay enfoques, no hay cosas, no hay nada. O sea, todo. Todo lo que queramos. Todo lo que creamos. Mire un poco, yo quiero ya terminar, ya yo voy terminando, ya hasta luego. Sí, terminando. ¿Tiene frío, no? ¿Qué cree? ¿Tiene frío o no? Hace mucho tiempo atrás fuimos a bautizar. Y cuando los hermanos tantearon, tocaron el agua, estaba un hielo. Y yo le dije, vengan para acá, vamos a orar para que Dios entibie el agua. Algunos, amén, y otros, silencio rotundo. No dijeron amén. Oramos, el agua seguía helada, literalmente. Yo no sentí frío. Algunos que estaban a mi lado sabían que el agua estaba helada, pero no sintieron frío. Pero los que no creyeron, sacaban así a los otros por afuera. Y es literal. No me ha pasado una vez, varias veces. Entonces la gente dice, no, si no se ha temperado el agua. Dios puede hacer lo que Él quiera. Yo sabía que el agua seguía helada, pero yo no sentía frío. No tiritaba. En cambio, otros
Cuando tiene frío, alguien le tirita la pera. A mí no me tiritaba la pera. Nada. Ningún problema. Seguíamos. El agua estaba helada, vuelvo a insistir, pero yo no tenía frío. No sé si puede entender eso. Entonces, Dios se encarga cuando creemos. Ahora, cuando dice la palabra de Dios, para el que cree, todo le es posible. O sea, no hay nada imposible para Dios. Pero Él espera de nuestra parte que creamos. ¿Cree usted? Miremos un poco la Biblia. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios o a las Escrituras. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué nos provoca la palabra de Dios en nuestra vida? Nos provoca ánimo, nos provoca confianza, nos provoca veracidad, nos provoca que nosotros veamos las cosas diferentes y que aunque se nos venga la muralla encima, nosotros decimos en cualquier momento, ¡pah!, se desaparece la muralla. Porque eso provoca cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Es por eso también que debemos siempre estar confesando en el Señor lo que Dios puede hacer. No lo que usted puede hacer ni yo puedo hacer, sino lo que Él puede hacer. Él lo puede hacer todo. Usted y yo no, pero Él lo puede hacer todo. Y yo no creo en mí, ni creo en usted, pero yo creo en Él. Y Él es el que lo hará y Él es el que provocará la respuesta. Me gusta lo que aparece en la Biblia. A ver si usted se acuerda de la mujer de Tiro y de Sidón, la mujer sirofenicia. La que clamaba detrás del Señor, del maestro, y gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada por un demonio. Y hablaba esta mujer. ¿Se acuerda usted? Entonces, cuando esta mujer llegó a los pies del maestro, mire lo que le dice el Señor Jesús. Me gusta, me encanta. Entonces le dijo el Señor Jesús a esta mujer, dice: por esta palabra, me gusta, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Por qué? Por esta palabra. El problema es que no usamos la palabra de Dios nosotros. Andamos peleándole al diablo con nuestra propia palabra, nuestra propia jerga, cuando debiéramos usar la palabra de Dios. ¿Qué usó el Señor Jesús para combatir al enemigo? La palabra de Dios. Y el diablo tuvo que irse, tuvo que huir, no pudo contra él. Y así también será con usted cuando lo ataque. Cuando usted use la palabra de Dios, el diablo no podrá hacerle frente. Aleluya. ¿Sabe? Allá en el libro de Números, capítulo 14, Dios se enoja, se molesta. Versículo 27 dice: ¿hasta cuándo? Dice, oiré. No veré. ¿Hasta cuándo oiré? Lo que más le molesta a Dios es lo que oye. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. ¿Qué hablas tú de Dios? ¿Qué hablas a veces cuando tienes problemas? ¿Qué dices cuando tienes problemas? Ya me abandonó el Señor, ya me dejó solo, ya no me va a ayudar ya el Señor. Yo no sé para qué voy a la iglesia. Tengo puros problemas nomás. Y parece que cuando más voy a la iglesia, más problemas tengo. Dios ni se acuerda de mí. ¿Cómo que me ama? Así que le estoy leyendo la mente a alguno. ¿Ha dicho alguna vez algo así? ¿Pero por qué lo ha dicho? Si Dios nunca se olvida, Dios siempre está presente.
El problema nosotros decimos es que yo tengo un problema. Y dígame, ¿quién no tiene problemas? Pero el problema es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. El problema es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Lo dijo Jesús cuando le avisaron de Lázaro que estaba enfermo. Aún faltaba tiempo para que muriera. Y cuando le dice a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte. ¿Se equivocó el Señor? ¿Les mintió? No. Les digo, esto no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Tu problema, tu dificultad es para la gloria de Dios. Es para que el mundo vea que crees en un Dios grande, que cuando te cierran las puertas, tú puedes esperar una semana, un mes, pero Dios vuelve a abrirlas, porque es un Dios de poder. Aleluya. Entonces no podemos estar como los hijos de Israel, quejándonos. Somos buenos para quejarnos, ¿o no? Que hace frío, que hace calor, que hace viento, hoy no hay ni una brisa. Nos quejamos por todo, hermano, ¿sí o no? ¿Y qué más si hablamos de lo espiritual cuando nos quejamos con Dios? Entonces imagínense Dios escuchándonos. En vez de oírnos agradecimientos, en vez de oír alabanzas, en vez de oír exaltación de nuestros labios. No la queja constante, que me faltó pan, mortadela, que me faltó mantequilla, que me faltó margarina, que ya se me está acabando el azúcar, que ya no tengo té, que no tengo arroz, que no me quedan tallarines, que ya no me queda plata, o sea, en vez de oír todo aquello, estar escuchando alabanzas a Él. Cuando Dios oye a un pueblo que alaba, un pueblo que bendice su nombre, un pueblo que exalta su nombre, dice, este es mi pueblo. No es un pueblo que de labios me honra, sino es un pueblo que me honra a pesar de las situaciones. Amén. A pesar de las situaciones. Cuando habla aquí en el libro de Números de las quejas de Israel, Dios se enfada. Y vemos la respuesta en Proverbios capítulo 11, versículo 11. Dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. ¿Cómo interpretas tú ese versículo? Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Si no fuéramos tan buenos para quejarnos, esta ciudad estaría bendecida. Si no nos quejáramos tanto, hermano, estaríamos viendo otra realidad. ¿Sabías que Dios quiere ayudarte en todos tus problemas y conflictos? ¿Cuántos quieren ser ayudados por el Señor? Lo único que pide Él es, confía en mí, ten fe en mí, cree a mi palabra. Eso es lo que le pedía a Israel. Pero Israel, dale, ¿a dónde va a poner mesa en el desierto? ¿A dónde? Dios es grande. Entonces dice, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Tenemos mucho para hablar de este versículo, pero quiero avanzar y terminar ya. Usted debe atreverse a bendecir. Debe atreverse a bendecir. De acuerdo a Isaías 65:16 dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurar en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos.
Mire lo que dice Dios a través de Isaías. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. O sea, si alguien es prosperado, si alguien es bendecido, si alguien es levantado, si alguien es fortalecido, es porque Dios está de por medio. Tú no vas a llegar de la noche a la mañana con tu esfuerzo y sacrificio a lograr lo que has logrado. Es la misericordia de Dios. Es la bondad de Dios. Si estás bendecido es porque Dios te ha bendecido. Un día hablaba con un hermano y era esta la incógnita de él. La pregunta que yo le hice, le dije, hermano, ¿estás bendecido por el Señor? Me dijo, sí, pastor, bendecido en muchas áreas. Yo no hablo de grandes cosas, pero él veía la diferencia de lo que fue y de lo que es. Y él me decía, estoy bendecido. ¿Te puedo hacer una pregunta? Le dije, ¿cómo no? ¿Cuántas horas al día? Bien honesto, le dije. La verdad es que me queda poco tiempo. Yo creo que entre todo lo que oro, una media horita más o menos. Media hora. ¿Cuántas veces a la semana ayunas? A veces ayuno. En el mes unas 2 veces. Escuche. ¿Cuánto lees la Biblia en el día? Y las preguntas que le estaba haciendo. No sé cuánto. No, pero da una cantidad por lo que tú. A veces no leo. A veces sí. Ya en la semana. 1 hora, media hora, ahí no sabía. Yo le dije, mira hermano, déjame decirte algo. Con lo poco que le crees a Dios, Dios te ha bendecido. Imagínate si le creyeras más. Ahora eso mismo le digo a usted. Algunos dicen, aquí estoy, Señor, otra vez, en tu mío, pero vine para que me bendiga. Y algunos vienen a como hacerle trueque al Señor. Vengo hoy, tú me bendices mañana, ¿ya? O hacerle un chantaje al Señor. Señor, hoy día vine, entonces usted mañana conmigo, ¿ya? Y no es así. Dios quiere que tu vida sea constante. Ese fue el problema de Israel. Israel no le creyó a Dios. Se quejó contra Dios. Vio que las ciudades que estaban allí eran fortificadas, gigantes, y ellos dicen así, esta ciudad o este pueblo, esta tierra traga a sus moradores. Por favor. Pero hemos usado frases también nosotros en nuestra propia vida que han condenado la bendición de Dios en nuestro ser, porque en realidad no hemos creído que el Señor pueda hacer algo mayor de lo que ha hecho hasta ahora. Hemos llegado al extremo de decir a veces, no, si yo ya como estoy así, yo estoy bien, de verdad, no, yo estoy súper bien, ojalá el Señor me mantenga ahí así nomás porque estoy súper bien, como si Dios no pudiera hacer algo más. No, yo estoy bien así ya con este cargo, con esta responsabilidad, estoy bien. No, yo estoy bien. Como si Dios no pudiera hacer algo más. Dios quiere que entendamos que Él lo que necesita de nosotros es simplemente que le creamos. ¿Y cómo sabe el Señor si le creemos o no? Por lo que hablamos. Usted me ha escuchado hablar a veces y dice, el pastor está rayado, está hablando mucha grandeza y cortela. Yo no tengo culpa que estés allá abajo en el sótano todavía. Yo voy subiendo piso por piso, dele para arriba, y de arriba estoy hablando y gritando. Y yo no tengo culpa que estés en el sótano. Y es una realidad. Una vez un hombre estaba hablando, y termino con este ejemplo, una vez un hombre estaba hablando acerca de subir a la cumbre de una montaña. Y él especificaba de qué manera debía subirse a la cumbre de la montaña.
y lo extraordinario que era estar en la cumbre de la montaña. Y un periodista ya comenzó a criticarle y a decirle: yo he estudiado un montón de cosas acerca de subir a las cumbres, sé todo lo que necesita una persona, tengo toda la teoría necesaria y usted está equivocado en lo que está diciendo. Le empezó a criticar. Pura teoría tenía el periodista. Entonces el alpinista lo único que le dijo: ¿has estado alguna vez en la cumbre de una montaña? No, nunca. Entonces no tienes idea lo que es estar ahí. Por tanto, como no sabes ni tienes idea, no opines de lo que no conoces. Muchos pueden criticar a veces cuando escuchan al predicador decir cosas demasiado grandes, pero yo he estado allí. Y trato en lo posible de darte lo que Dios me ha ministrado para que tú puedas entender que Dios es un Dios de cosas grandes. Que Dios es un Dios de milagros y Dios es un Dios que puede abrir puertas aunque estén cerradas. ¿Alguna vez has tenido puertas cerradas frente a ti y no se quieren abrir, y las empujas y no se abren? Y lo único que hace que esas puertas se abran es cuando tú confías en Dios. Entonces, cuando vemos la mano de Dios es cuando la confianza en Dios es plena y segura. Cuando confiamos en su palabra, cuando nos aferramos a ella y cuando hablamos de ella. No cuando nosotros decimos que algo va a suceder porque se nos ocurre, porque se nos da en gusto y gana. No, sino porque Dios lo ha dicho. Porque Dios lo ha dicho. ¿Te acuerdas la palabra de Dios cuando tú lees el Antiguo Testamento y la voz de los profetas? Cuando ellos hablaban era cosa seria, ¿no? Cosa seria. Cuando algunos se paraban a profetizar mentira y estaba el profeta de Dios ahí, venía y se paraba y decía 2, 3 cosas y se cumplían, pero al pie de la letra. ¿Te acuerdas cuando trataban de mentiroso a Jeremías? Y Jeremías estaba proclamando lo que tenía que hacer Israel, entregarse en las manos de Babilonia para preservarlos. Esa era la voluntad de Dios. Pero los otros profetas decían: no, vamos a ir a Babilonia con esto otro, y aquí y allá. Y Jeremías le dijo: de aquí a 1 año estarás muerto. Se cumplió al pie de la letra. Entonces, cuando tú hablas la palabra de Dios, hay cosas que se cumplen. Cuando tú le crees a Dios, hay cosas que se cumplen. Amén. Puedes usar algunos ejemplos en tu mente ahora. ¿Qué quieres que se cumpla? Una de las cosas que he aprendido es que lo principal que yo debo pedirle a Dios primero es lo espiritual. Primero lo espiritual. No te desesperes. El auto, la casa, la ropa, esto. No, olvídate de eso por un tiempo. Lo espiritual primero. Métete con Dios, sumérgete en la voluntad de Dios, deja que Dios guíe tu vida, deja que Dios controle tu mente y tu corazón, deja que las palabras de Dios fluyan de tus labios y cuando estés allí pide lo que quieres, te será concedido. ¿Me estás oyendo? Cuando estás ahí en la presencia de Dios, pide lo que quieras y te será concedido. ¿Te acuerdas de lo que le dice en el libro de Santiago a algunos discípulos o a algunos hijos de Dios? Le dice: no recibís porque pedís mal. Y le agrega, ¿qué era lo que era pedir mal? Porque pedís para vuestros deleites. Ahí está el problema. Si todos venimos aquí como que queremos algo para deleitarnos en nuestra propia vida, ¿me entiende? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos metamos con Él y todo lo que le pidamos, todo, absolutamente todo, hasta la bicicleta y el monopatín si quieres, todo tiene que estar enfocado en la voluntad de Dios. Señor, quiero un monopatín para irme a la iglesia. El Señor te dice: ¿cómo no? Ahí lo tienes, pero úsalo para irte a la iglesia. No sé si me entienden. Y tú tomas el monopatín y te vas para otro lado. Costalazo, se quebró el monopatín.
Escúchame bien lo que te digo. Dios no te va a conceder cosas para tus deleites. Dios te va a conceder sin duda mucho y vas a poder disfrutar de lo que Dios te dé, pero siempre en el enfoque de su voluntad y propósito. ¿Cuánta gente se descarría a veces? Señor, dame un autito, Señor, dame un autito. Y llora por el auto y gime por el auto. Tiene hasta pesadillas con el auto. Lo voy a usar para tu obra, Señor. Voy a llevar a todos los hermanitos que no tienen auto. Lo voy a trasladar, Señor. Y si tengo que hacer 3 viajes, 3 viajes. Se olvida que el auto tiene benzina. Y Dios le concede el auto. Y ya te voy a conceder para que veáis cómo es la cosa. La primera semana trasladando a todo, andaba buscando gente desesperado para trasladar, porque con ese propósito le dio el auto el Señor. Y él tiene esa conciencia de que es así. Pero a las 3 semanas se le olvidó, los hermanos. ¿Y quién le pone benzina al auto? Yo le pongo benzina. Si los hermanos ni ponen. Así que no, yo me voy. Antes que termine el culto, agarró el auto y se fue. ¿O no? Y mire lo que sucede después, es increíble. Ese auto comienza a alejarlo de Dios. Y al final ya ni siquiera aparece en la iglesia. Cuando tenía la bicicleta, esa porquería de bicicleta, que la dejaba amarrar a cualquier poste y la gente le tiraba 500 pesos porque ¿quién se la iba a llevar? Llegaba a todos los cultos, lloviera, truena, relampaguea, igual llegaba porque creía en el Señor. Hoy parece que cuando menos tenemos, creemos más. ¿Se fija o no? Cuando menos tenemos, parece que creemos más. Cuando más tenemos, parece que empezamos a dudar. Eso le pasó a Israel, hermano. Eso es típico. ¿Se acuerda de Israel por qué? Porque tenía de todo. Agua de la peña, maná en la mañana, los flojonazos ni tenían que trabajar por el maná, codorniz en la tarde, pero aún dudaban. Nube de día, fuego de noche. Ahora hay que ir a cortar leña ahora, pues, hermano. Hay que comprar la leña si quieres calentarte. Nada de nube de día. ¿Me está entendiendo? Parece que cuando más tenemos, menos creemos. Entonces cuando Dios te ha bendecido es porque Dios tiene un plan y tiene un propósito. Dios no quiere dejarte ahí, Dios quiere prosperarte mucho más, pero siempre Dios prospera en ese enfoque y nunca niegues lo que Dios puede hacer. Dios siempre hará cosas grandes en tu vida, pero si usas la palabra adecuadamente. Por lo tanto, Dios sabrá de ti si eres bueno, si eres justo o si eres malo, por lo que tú hablas. Y Dios nos da también esa pauta a nosotros para conocer quién eres tú realmente, por lo que tú hablas. De la abundancia de tu corazón habla la boca. Todos los miedos que tienes en tu corazón los vomitas, como dice. Y ahí comienzas a fallar en la fe. Así que lo que tienes que hacer es confiar en el Señor. ¿Cuántos quieren confiar en el Señor? ¿Cuántos quieren confiar en el Señor? Y dale como la vitrola vieja. Si dice amén fuerte, se le pasa el frío, hermano. Digo un amén, que se mueva todo su cuerpo. La confianza en Dios. Israel falló, dudó, incluso habló mal de la tierra. Por tanto, no la probó, no la disfrutó. Y toda esa generación no entró a la tierra prometida, sino solo Josué y Caleb, que fueron los que creyeron. Amén. No esperemos que pase toda una generación para ver los milagros que Dios va a hacer. No esperemos que pase toda una generación para ver la cantidad de gente que Dios va a alcanzar. No esperemos que pase toda una generación para que nosotros veamos con nuestros ojos lo que Dios va a hacer. Dios está moviendo y Dios hará cosas grandes con tu vida. Ponte de pie, por favor, iglesia.
Vamos a orar al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Padre, estamos ante tu presencia. Te damos muchas gracias porque tu palabra, Señor, nos ha ministrado a nuestra vida y corazón. Hemos tocado este tema, Señor, de la abundancia del corazón. Ayúdanos, Señor, para controlar nuestra mente, nuestro corazón, para controlar los propósitos que hay en nuestra mente, Señor, para poder unirlos a tu propósito, Señor, bajo tu voluntad. Permite a esta iglesia, Señor, poder entender lo que tú quieres hacer. Permite a esta iglesia poder creer en lo que tú vas a hacer. Cada uno de tus hijos, Señor, será usado para tu gloria y de acuerdo a tu propósito y voluntad. Será bendecido, fortalecido, levantado, animado, Señor. Y muchos de tus hijos serán, Dios mío, utilizados grandemente. Porque tú has hablado a nuestras vidas. Y tú nos has hecho creer firmemente en esta realidad. Tu palabra lo confirma, tu palabra, Señor, lo enfoca y sabemos que así será. Bendice este pueblo, esta iglesia, Señor, a cada uno de tus hijos que hoy ha venido con esfuerzo hasta este lugar para recibir de tu palabra. Bendíceles en el nombre glorioso de Jesús. Pedimos esa bendición tuya, Señor, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ese aplauso de alabanza para el Señor. Oh, santo es el nombre del Señor.